¿Crees que pesarte frecuentemente y seguir un menú es saludable? Hola, bienvenidas a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. Bienvenidas. Hola, bienvenida a esta edición más del podcast quincenal. Hoy vamos a platicar sobre las básculas, los menús y los días libres. Mucha gente me busca en la consulta queriendo reducción de peso. Lo hace porque, bueno, para mi desgracia aún existen en YouTube y en otras redes sociales videos sobre mí hablando sobre los beneficios de ponerse a dieta o sobre lo bueno que es la dieta cetogénica y otros tipos de dietas. Si has escuchado otros episodios de este podcast o si me sigues en redes sociales, sabrás que ahora no me manejo de esta forma. Lo hago desde un enfoque no centrado en el peso. No niego mi pasado, por muchos años me dediqué a la reducción de peso, ponía dietas restrictivas, la más restrictiva fue justo la cetogénica, y porque creía que la reducción de peso era necesaria, y no solo eso, sino que era la única manera de abordar diferentes enfermedades como diabetes o hipertensión, y bueno, pues yo manejaba un lenguaje muy gordofóbico. Y es que, si bien nunca fui de esas doctoras que regañan a sus pacientes porque no hacen la dieta, usaba técnicas que, según yo, aumentaban el apego al tratamiento. Intentaba persuadirlas con palabras suaves de que era lo mejor para ellas. Las felicitaba y aplaudía cuando perdían peso, les decía frases como ya tienes cuerpo de bikini o gracias a esta pérdida de peso estás mejorando muchísimo tu salud. Hoy me arrepiento mucho de haber hecho estas cosas, de haber hablado así, aunque ahora me he perdonado gracias a la práctica de la autocompasión. Yo no sabía que estaba haciendo daño, no conocía toda esta información acerca de lo importante que es no hablar así, no fomentar estas prácticas, y bueno, pues yo no lo sabía, entonces ahora ya me he perdonado por haber trabajado desde ese enfoque. Y bueno, les contaba que mucha gente llega a mi consultorio preguntando por pérdida de peso, y cuando les explico que mi abordaje no está centrado en los kilos que una persona pueda ganar o perder, surgen muchas dudas. Por eso se me ocurrió hacer este episodio particular. Muchas personas llevan años pesándose frecuentemente, algunas varias veces al día. Otras tienen un ritual de pesaje semanal, lo hacen en las mañanas, sin ropa, después de haber pasado al baño, porque todo esto aumenta las posibilidades de pesar menos, y claro que eso pues es lo que queremos. Nada de esto es normal. Pesarse regularmente o en general pesarse sin un objetivo médico, de los cuales hablaré más adelante, son conductas de riesgo o asociados a un trastorno de la conducta alimentaria. Y es que piénsalo, la báscula tiene un gran poder sobre nuestro estado de ánimo. Yo lo sé porque por mucho tiempo yo tuve esta conducta. Me pesaba de 1 a 3 veces a la semana y llevaba anotaciones de mi peso, mi porcentaje de grasa, mis kilos de grasa, porque claro, yo como médico especialista en nutrición tenía la báscula más sofisticada para registrar todos estos parámetros y la usaba obsesivamente. Además llevaba una gráfica en Excel con mis datos y anotaba en una tabla qué había estado ocurriendo. Por ejemplo, ponía peso tanto y al lado dieta cetogénica, o peso tanto y vacaciones en las que comí mucho, o cumpleaños, o hice más ejercicio, y etcétera. Como cosas que yo pensaba, esto puede influenciar mi peso y más adelante es información útil. Útil no sé para qué, pero útil. Antes de pesarme tenía mucha ansiedad por el resultado. Más o menos me esperaba que era lo que podría pasar, pero siempre era una sorpresa. Al momento de saber el resultado, todo mi día cambiaba. Podía ser el mejor día lleno de alegría por unos gramos menos, sonreía todo el tiempo, y si algo malo pasaba, no importaba, porque había bajado de peso. Pero si subía de peso, era terrible, me ponía muy triste, enojada, no entendía por qué no me era posible apegarme a la dieta y seguir perdiendo grasa y peso. Y todo era al revés. Si pasaba algo bueno, carecía de sentido porque yo sabía que ocurría conmigo ya estando más pesada, ¿no? O sea, esto bueno que podía presentarse en mi día carecía de sentido porque pues estaba yo con más grasa o más pesada. ¿Te suena estas acciones, estas sensaciones, estas creencias? A muchas de mis pacientes sí les suena.
Las que llegan conmigo buscando dieta sienten que pesarse continuamente las mantiene controladas. Les da una falsa sensación de que de esta manera, si llevan un control sobre el tamaño de su cuerpo, podrán estar regulando que no se vaya más para arriba. Pero esto es así. Lo que las estadísticas nos dicen es que no. Aún te peses diario, varias veces al día, tu cuerpo se moverá con el peso hacia arriba o hacia abajo sin que tú tengas voluntad sobre ello. Sé que estas son malas noticias para muchas personas que aún no sueltan las dietas. Pesarse solo genera ansiedad y estrés y no va a provocar que tu peso se estabilice o baje. Lo siento mucho por decirte esto. De hecho, es uno de los datos que se consideran para hacer el diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria. Junto con las otras conductas alimentarias de riesgo, como el miedo constante a engordar, hacer restricciones alimentarias, ayunos o hacer ejercicio con la finalidad de perder peso. ¿También te suenan estas acciones? ¿Has llevado a cabo acciones de este tipo con la finalidad de mantener un peso, entre comillas, saludable? Son conductas que se han normalizado, pero no lo son. Por el contrario, pesarse constantemente hace que aumente tu estrés, lo que aumenta crónicamente el cortisol. Y este cortisol aumenta el riesgo de muchas enfermedades como hipertensión y diabetes. Seguramente ya lo habías oído mencionar al cortisol. En este paradigma no centrado en el peso, te invitamos a dejar a un lado la báscula. No tiene caso que te estés pesando. Como te comenté, solo aumenta el riesgo de presentar enfermedades tanto mentales como físicas. Estas son situaciones en las que podría ser necesario en las que te pesaras. Entonces las voy a enumerar. Niños o adultos en desnutrición o con enfermedades que provoquen desnutrición como cáncer, SIDA, enfermedades reumatológicas, insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Niños o adultos que vayan a ser operados y requieran de un cálculo adecuado de la anestesia. Niños o adultos a los que se les necesite calcular la quimioterapia o nutrición parenteral o enteral. Este tipo de nutriciones parenteral y enteral son nutriciones que se dan por la vena o por un tubo que va de la nariz hacia el estómago en condiciones de enfermedades graves en las cuales la persona no puede comer. Embarazadas en riesgo de desnutrición. Niñas a las que se les calcule el medicamento por kilo, bueno, niñas y niños. Adultos que se necesite saber si son soportados en algún aparato de imagenología o en una alta cama especial. Como ves, son situaciones súper específicas. Fuera de estas situaciones, tu salud mental debe de ser protegida, por lo tanto, te sugiero no pesarte. Incluso he escuchado en podcast de Estados Unidos de fiestas en las que se rompen las básculas. Esto se hace como un símbolo de decirle por fin adiós a la cultura de las dietas. Yo me deshice de la mía. No la rompí porque era muy cara, pero la vendí. Desprenderme de ella fue muy liberador. Ya no había un instrumento de tortura cerca de mí. Eso fue hace como un año. Y antes de deshacerme de ella, solo me había pesado un par de veces el año anterior. Y desde entonces, solo me han pesado en el consultorio médico. Les he pedido que no me digan el número, así que hace varios meses que no tengo idea de cuánto peso y no sabes cuánta pasa. De hecho, tengo un video en mis redes sociales de cómo cuando me pesaron en la ginecóloga me detonó pues sensaciones no muy agradables, entonces decidí pues decirles que ya no me dijeran el número, ¿no? Si te interesa, puedes buscar en la parte de videos este video de cómo me detonó que me pesaran en la ginecóloga. Bueno, ahora quiero hablarte de los menús. Cuando me dedicaba a reducción de peso, debo confesar que esta no era una práctica que yo disfrutara mucho hacer. Nunca tuve mucho ingenio para decirles a las personas qué comer. En alguna época intenté poner platillos, pero no funcionó porque obvio la gente se aburría y me pedían más variedad. Y mi imaginación no daba para tanto. De hecho, yo no soy una persona que sepa cocinar, que disfrute la cocina, así es que no tengo esta, pues, no sé, siento que la gente que le gusta cocinar tiene mucha imaginación o busca, ¿no?, recetas y así, pues yo no soy de ese tipo y pues finalmente ponérselos a otras personas pues todavía me resultaba más complicado. Así que pasé a trabajar con porciones
y les decía cuánto y de qué cosa tenían que comer, a qué hora, y ya era trabajo de estas personas hacerse las ideas de qué hacer con estas porciones. Era amiga de, por ejemplo, medio plátano, 6 almendras, tercio de aguacate. Siempre encontré comer así muy complicado. ¿Qué haces con la otra mitad del plátano? O con las yemas del huevo, que muchas veces te dicen que las quites y solamente te comas las claras. Pero era lo que las guías decían, así que así yo lo mandaba. Para mucha gente era muy complicado porque no tenían idea de qué hacer con esas porciones, y pues yo menos. Así que les mandaba a buscar libros de cocina light, por supuesto, y si tenían hambre, no podía ser. Yo había calculado milimétricamente cuánto debían comer. Me había esforzado por usar mis fórmulas exactas, así que no podía hacer que tuvieran hambre. ¿Solo comían 3 veces al día? No podía ser tampoco. Las guías dicen que debemos comer 5 comidas al día. Y así inundaba a los pacientes con reglas alimenticias inservibles. Yo intenté muchas veces seguir un menú y me era muy difícil. Tenía algunas pacientes que me decían lo mismo, que les parecía muy complicado seguirlo porque o les daba hambre o no la tenían en la hora en que yo les indicaba o no se les antojaba lo que yo les había puesto. Para otras personas, por el contrario, resultaba muy útil. Ya no tenían que estar pensando en qué y a qué hora comer. Ya no pongo menús. Ya no calculo calorías ni porciones. Y no es porque sea floja, aunque debo confesar que liberarme de hacer esto pues sí fue placentero, es porque ahora entiendo que también hacen daño. Sí, incluso si sientes que te hacen la vida más fácil. Hacen daño porque te obligan a comer bajo mis reglas alimenticias o las reglas de aquella doctora, coach, nutrióloga que te hace un lindo y perfecto menú. No comes por tus señales de hambre y saciedad y practicidad. Es más, es probable que ni siquiera seas capaz de reconocer esas señales ya, porque las has ignorado por años. Solo reconoces muero de hambre o estoy demasiado llena. Las personas que aún llegan conmigo buscando dietas se sorprenden mucho de salir del consultorio en la primera cita sin un menú. Entonces, ¿qué voy a comer? Las personas que ya están un poco familiarizadas con ir soltando la cultura de dietas lo tienen un poco más claro, pero no por esto es más sencillo. Para muchas aún es difícil imaginarse cómo vivir sus días sin una guía para alimentarse. Algunas me dicen, no quiero una dieta, ya no estoy interesada en bajar de peso, pero si me dijeras más o menos cuánto tengo que comer sería más fácil. Cuando hacía dieta era más sencillo comer porque ya sabía que sí y que no. Y si era más fácil, o sea, esto te lo pregunto, si era más sencillo, una vez más considero que es la ilusión del control y son remanentes que quedan aún de cultura de dieta. Si alguien me dice qué comer o más o menos qué comer, ¿qué puedo hacer mal? No hay manera. Error. Si yo te digo qué comer y no lo haces, ¿qué crees que va a pasar? Ah, culpa. Aunque ya no estés buscando perder peso, ¿para qué quieres una guía? Piensa realmente cuáles serían las intenciones. Lo que yo he descubierto en consulta es que hay 2 factores principales, miedo y control. Tenemos miedo a regarla con la comida, si eres de otro país, a equivocarme con la comida, a hacerlo mal con consecuencias desastrosas, porque esto es lo que ocurría en cultura de dieta. O subía de peso o me enfermaba si es que no seguía mi menú. No te preocupes. A menos que tengas conductas de riesgo alimentarias como no consumir algún macronutriente, o sea, grasas, proteínas o carbohidratos, o algún micronutriente, o comas cosas que no son comida como gises o almohadas, que es un trastorno alimenticio que tiene que ser tratado, no hay nada que puedas hacer que sea letal con la comida. Claro que puedes hacer acciones que mejoren tu salud, comer más frutas, verduras, fibra, proteínas magras y muchas otras prescripciones, o sea, beneficios, serán buenos. Pero esto no quiere decir que las frituras, los postres o en general la comida de juego no tenga un lugar en la mesa. Toda esa comida que te dice cultura de dieta que no debe de estar presente, sí puede estarlo. El otro factor que he observado en consulta es el control.
Si controlo lo que como, no puedo enfermarme o engordar, más en algunos casos. Eso también es remanente de cultura de dieta y se parece mucho a lo que mencionábamos anteriormente. ¿Recuerdas que la báscula me daba una falsa idea de control sobre mi peso? Pues los menús o guías alimentarias dan una sensación de falso control sobre lo que como y entonces me mantengo en una zona segura. Ahora, hay situaciones en las que las personas se sienten muy perdidas en cuanto a la alimentación. En estos casos, sí hago intervenciones para crear hábitos. Por ejemplo, hay gente que no desayuna y empieza a comer ya muy tarde. Les ayuda a crear estrategias e ideas de desayuno. También tengo pacientes que desayunan y no vuelven a comer hasta ya muy noche. Con ellas primero hacemos ejercicios para reconocer el hambre y ponemos en práctica técnicas de autocuidado para que coman por la tarde. También cuando no se les ocurre cómo incluir fibras, verduras o colaciones, les doy ideas. Como sea, no te voy a dejar a la deriva, no te preocupes si te sientes muy perdida en cuanto a la comida, pero sí menús no. O sea, decirte desayuno, 2 rebanadas de pan con 2 claras de huevo, no, eso no va a ocurrir. Para la mayoría de las personas, una vez que pasan la zona del miedo y del control, descubrir sus señales corporales y darse cuenta que en realidad comer no debería ser tan rígido y complicado, se vuelve placentero. Algunas personas sí pasan por un periodo de incomodidad, que trabajaremos juntas en consulta. Es normal, porque que tengas miedo es consecuencia de años de que te amenazaran con que si no comías de la manera, entre comillas, correcta, pues algo malo iba a pasar. Puede que tengas miedo, pero inténtalo con miedo. Esto me lleva al último punto que quiero platicarte y es el famoso día libre en las dietas. Cuando estás a dieta, algunos especialistas te dejan comer un día completo, lo que tú quieras, o una comida libre. Esto pareciera una práctica muy positiva. Me mantengo comiendo, entre comillas, saludable la mayoría del tiempo y solo un día o una vez al día, en una semana, como, entre comillas, de más o cosas prohibidas. Aquí surgen varios problemas. Primero, ¿qué es de más? ¿Más para quién? Muchos comen más ese día porque pues tienen hambre. Estuvieron aguantándose el hambre y los antojos toda la semana y ese día comen lo que realmente les hubiera gustado comer, la cantidad que les hubiera hecho sentir satisfacción. Entonces, esta persona juzga su alimentación porque se supone que lo que estuvieron comiendo en la semana es lo que necesitaban comer. Y muchas veces no es suficiente. Las deja con hambre y creen que está mal, que son demasiado comilonas por querer servirse una porción más grande. Culpa otra vez, que no sirve de nada. Para lo que sirve la culpa es para torturarlos. Otro problema es clasificar a los alimentos como buenos y malos, prohibidos y permitidos, saludables y no saludables. Estos juicios hacen que nos sintamos otra vez culpables cuando comemos todos de los alimentos de la categoría negativa. Incluso hay allá afuera toda una mercadotecnia del terror contra algunos alimentos como lácteos, gluten, azúcar, harinas, procesados, alimentos fritos, embutidos, carnes rojas. Y estos mensajes te hacen sentir la peor persona, la más inconsciente por ingerir estos alimentos, por comprarlos, por tenerlos en tu casa o por dárselos a tu familia. Recuerda que no hay alimentos intrínsecamente malos. Un pan no es malo por sí solo, no tiene veneno. Dependiendo de tus preferencias y de si tienes alguna enfermedad, en algunas ocasiones será mejor elegir desde el respeto y cuidado a tu cuerpo y no consumir algunos de ellos o consumirlos en menor cantidad o en algunas mezclas. Pero en otras ocasiones, consumir estos alimentos no es en sí una definición de si eres una buena persona o inteligente o sana. La comida no tiene carga moral, solo no te la robes y ya con eso no estás siendo moralmente incorrecto. Esto de inteligente lo quiero recalcar porque
Muchas personas sienten vergüenza de comer ciertas cosas porque la cultura de dieta te dice, elige inteligentemente tus alimentos, como si no tuvieras la suficiente capacidad intelectual como para distinguir un alimento que te pueda hacer daño de otro, ¿no? El tercer problema es que tener un día libre desencadena atracones, porque la restricción lleva a la compulsión. Esto ya está muy estudiado. Cuando hay restricción física o incluso mental, provoca que la persona esté en un estado de escasez y esto no le gusta al cuerpo. La falta de alimento desencadena mecanismos de defensa que hacen que quieras consumir más alimentos. Sube una hormona que se llama grelina, que hace que nos dé más hambre. Baja una que se llama leptina, que hace que se nos quite el hambre. Así que tienes más hambre. La mente está constantemente mandando señales para que pienses más en comida y sobre todo en tu comida favorita. Te recuerda dónde puedes encontrarla. Y los antojos se hacen más grandes, más fuertes. Las personas me dicen, no puedo controlarme. Pues no, pues tienes hambre. Seguir dietas bajas en carbohidratos, que están tan de moda últimamente, provoca que baje la glucosa en sangre. Esto lleva a tener antojos más intensos por carbohidratos. Todo esto desencadena que el día libre quieras comerte el mundo y para las personas más sensibles desencadena atracones o querer comer compulsivamente, sin control, más de lo que querías comer, haciendo que termines con sentimientos de culpa y arrepentimiento. Dicen que darte un día libre es darte permiso para tener atracones o un atracón planeado. Por estas 3 razones, estoy en contra de los días libres y por todo lo que te platiqué anteriormente, estoy en contra de los menús y de las básculas. Sé que si vas iniciando por este camino, te puede parecer aterrador dejar estas acciones, o sea, pesarte, tener menús, tener un día libre. Puede que lleves años haciéndolas y no conozcas otra manera de relacionarte con la comida y con tu cuerpo. Te invito a intentarlo. Yo ya recorrí este camino y conozco a otras personas que lo han hecho también. Los testimonios son de felicidad, disfrute, gozo, paz, tranquilidad y armonía. Como mencioné antes, sé que para muchas personas, la mayoría, el camino para salir de las dietas es muy difícil, da miedo. He visto que tiene diferentes etapas. La primera es de autoaprendizaje. Descubrimos este mundo no centrado en el peso y la mayoría reacciona con rechazo. Suena demasiado loco eso de dejar las dietas y dejar de desear perder peso. Luego empieza un camino de asombro, en el que descubres que todo esto tiene lógica, una lógica abrumadora. La información es contundente y abundante. Yo comparto en el episodio número 1 del podcast que cuando empecé a descubrir todo esto, me fue muy difícil, sobre todo por mi carrera, ¿no? Por el tipo de carrera que tengo y tuve que buscar ayuda. Y bueno, entonces empiezas el camino de la recuperación de la cultura de las dietas o del trastorno alimenticio, si es que es el caso. Y aquí hay 2 opciones. O sigues solo o buscas apoyo. Las 2 son igual de válidas y efectivas en los casos que apliquen. Como yo te comenté, yo busqué ayuda. Para mí fue necesario el apoyo de Lilia Graue y de Lupita Rosada, a quienes les estoy eternamente agradecida. Si te sientes atorada y tienes posibilidades de pagar acompañamiento, hazlo. Puedes buscarme a mí por mensaje en mis redes sociales o buscar a otra profesional como las que he invitado al podcast o a las muchas más que existen allá afuera. De verdad, los resultados son recomendados y estos sí duran, no como la reducción de peso. No es un camino sencillo, pero vale mucho la pena. Para muchas personas que están empezando en este camino, quisiera pues comentar que escuchar estos mensajes por primera vez es muy confuso. Estas personas que llegan a mi consultorio, que las trajo un mensaje de reducción de peso, llegan y les comento todo esto brevemente, no lo vamos viendo consulta con consulta. He visto que hay 2 reacciones, ¿no? Personas que les comento estas cosas y hacen clic, dicen, claro, o sea, ya no quiero estarme pesando, ya no quiero seguir un menú, ya no quiero estar obsesionado con mi talla, quiero estar sano
pero sin estar obsesionado con lo que como. Y entonces podemos iniciar el camino de la recuperación. Hay otras personas a las cuales todavía les cuesta mucho trabajo. O sea, que de verdad me dicen, mira, suena muy padre, me encantaría poder liberarme de esto que le llaman cultura de dietas, pero no estoy lista, no estoy listo, yo necesito perder peso. Entonces, si eres de estas personas que todavía se sienten que estás, que necesitas perder peso, mi invitación es a que si estos temas te dan curiosidad, sigas escuchando podcasts, hay libros, hay blogs, muchas redes sociales, puedes seguir a redes sociales que yo sigo, ¿no? Escuchar los episodios de ese podcast o los podcasts de las personas que he invitado, las que tienen podcast, para que escuches más información. Cuando empiezas y estos temas te suenan atractivos, pero muy riesgosos como para dar el paso y ya empezar a dejar las dietas y demás, pues lo mejor es que no lo hagas todavía, ¿no? Y que si te da curiosidad, pues te informes, ¿no? Que sigas buscando ya sea de forma gratuita o pagada, que es, por ejemplo, con libros, ¿no? Para que puedas escuchar de estos temas. Y si eres una persona que ya está casi lista, no dices, quisiera, pero me da miedo, pero quisiera, creo que es momento de que busques a una profesional. Las profesionales que nos dedicamos a esto ya tenemos experiencia atendiendo a personas que están como en un pie de un lado y un pie del otro, ¿no? O sea, quiero bajar de peso, pero ya no quiero hacer dietas, ¿no? Y esa transición puede ser complicada, pero de la mano de una profesional es mucho más sencilla, ¿no? Y también existen las personas que ya están convencidas, ¿no? O sea, ya no quiero hacer dietas, necesito ayuda. Ya no quiero dejar dietas, ya estoy convencida de que no lo vuelvo a hacer. Y para esas personas también puede ser beneficioso seguir escuchando podcasts, leer libros e incluso acudir con una profesional para amarrar como los cabos sueltos que puedan haber quedado acerca de la transición, ¿no? Bueno, pues me despido deseando que este episodio te ayude un poquito a desprenderte de la báscula, de los menús y de los días libres. Si te gustó el episodio, te invito a compartirlo. Si deseas una cita conmigo, en mi Facebook e Instagram, Nutrióloga que Libera, puedes agendarla o escribir al número de WhatsApp que viene ahí en las 2 redes sociales. Nos vemos. Are you ready? Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.